Proyecto de resolución. Visto. La formación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas a consecuencia de la crisis producida en nuestro país por las nefastas políticas económicas originadas a partir del 24 de marzo de 1976 y perfeccionada en los 90, que aún hoy posee, pese a los importantes avances por parte del Gobierno Nacional, continúan en nuestra sociedad los resabios empresariales de estos modelos. Y considerando que la Argentina ha sido el escenario por más de 26 años en donde se ha implementado y aplicado sistemáticamente políticas económicas de corte neoliberal, con un lapso fallido por parte del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, quien intentó cambiar el curso de estas políticas enfrentándose a las corporaciones y grupos económicos que decidieron su partida anticipada del poder. Grupos estos, luego aliados al menemismo y cómplices de la dictadura cívico-eclesiástica militar. Esta situación de crisis estructural se instaló en todas las dimensiones posibles de la crisis: económica, política, de legitimidad, de representatividad, de hegemonía, de contrahegemonía y social. Las medidas políticas, tales como privatizaciones de empresas estatales de servicios, apertura de aduana a productos extranjeros, sin tener en cuenta medidas de protección nacional, inversiones y préstamos a altas tasas de interés, solapando la especulación financiera de los mercados buitres, todo ello condujo a una desindustrialización del país, con el correlato de desempleo en forma masiva, superior al 25%, empobrecimiento de más de la mitad de la población, que acrecentó en forma desmedida la brecha entre ricos y pobres. La concentración de la riqueza fue la dirección en la que el gobierno y mercado se asociaron para instrumentar todo su accionar. La corrupción fue también estructural, desde adentro en todas las áreas: económico, judicial, social, y desde afuera no faltaron desde luego socios también para conjurar todo un sistema perverso en el que cada día ingresaban a la pobreza y marginación miles de mujeres y hombres de la Argentina. Frente a este escenario de carencias, en tanto las necesidades básicas y ante la amenaza de un futuro en peores condiciones, estaban los trabajadores engrosando las cifras de desocupados. Empresas que cerraban por quiebras, muchas de las veces fraudulentas, o bien porque sus dueños las abandonaban. Los trabajadores de algunas de estas empresas optaron por defender sus puestos de trabajo, tomaron las fábricas abandonadas y decidieron poner en marcha la producción de las mismas, recuperándolas y haciendo las suyas. Estas decisiones no fueron fáciles y significaron toda una serie de acciones de resistencia y lucha de toda índole. Debieron soportar la represión policial, presiones legales, económicas y sociales. El fenómeno de recuperación de empresas en Argentina se enmarca dentro de los nuevos movimientos sociales de resistencia al modelo neoliberal: piqueteros, movimientos desocupados, asambleas barriales, MNR, Movimiento Nacional, Empresas Recuperadas, se suman y se solidarizan mutuamente, constituyendo el tejido asociativo de resistencia y lucha. Ocupar, resistir, producir es la voz reivindicativa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, voz que hoy se alza a más de 190 empresas. Si bien existen referentes históricos locales e internacionales, este modo de lucha es inédita, ya que se genera desde un accionar impulsado desde prácticas sociales, distante de todo poder económico-político. Muy por el contrario, la recuperación de empresas y fábricas se generan desde lo que ha excluido, marginado el poder en sus distintas dimensiones. Son los trabajadores que, despojados de sus puestos de trabajo, emprenden la lucha de recuperación cuando la patronal deja de pagar sueldos, o abandona las fábricas cuando éstas no ofrecen la rentabilidad ambiciosa que caracterizó la lógica del empresario de la década de los 90. La estrategia es tan simple y clara que hasta los propios trabajadores se asoman de su accionar cuando reflexionan acerca de lo transitado. Recuperar las fuentes de trabajo, algo tan normal, el derecho a trabajar, hoy deviene en bandera de lucha frente a la lógica perversa de un capitalismo ultranza. Los instrumentos que se han implementado para concretizar las luchas en los diferentes frentes jurídicos, económicos, políticos y social ha sido el de constituirse en cooperativas. La cooperativa es la forma asociativa y legal que han adoptado para enfrentar al Estado y al sistema jurídico ante la amenaza y decisión de quiebra de las fábricas por parte del juez competente. La posibilidad que se abre en ella era de ser cedida a los trabajadores. Por supuesto que esta decisión pertenece a un juez y solo gracias a la presión tenaz de los trabajadores, apoyo de las asambleas barriales,
comunidades, MTD, diputados y alguna que otra repercusión mediática, se ha logrado la recuperación en las diferentes empresas. En todos los casos, la forma organizativa es la representación directa y soberana asamblearia, representación directa y soberana asamblearia, en donde la horizontalidad es el motor organizativo. Que los medios de producción pasen a manos de los trabajadores resignifica una cultura del trabajo distinta a toda experiencia anterior vivida por los compañeros. La lógica es otra. La autogestión, con su poder en la toma de decisiones, se contrapone a responsabilidades que antes solo le competían a los dueños de las unidades productivas. La igualdad en los ingresos de todos los trabajadores deja atrás los salarios según una escala jerárquica. La solidaridad da la espalda a la competencia. En el espacio físico de la fábrica opera también otra transformación en el plano simbólico. La fábrica es recuperada para abrirse al afuera. La comunidad la hace propia desde distintos lugares. El conflicto deja de ser exclusivo de los trabajadores y se convierte en una realidad a reivindicar por el barrio, pueblo o comunidad. La fábrica abre sus puertas para convivir en ella. Expresiones artísticas, centros culturales, centros de formación, educación formal, bachillerato para jóvenes y adultos, atención sanitaria. La fábrica pasa así a convertirse de un espacio privado a un espacio público. Cada compañero que hoy ha recuperado su puesto de trabajo con esta modalidad ha vivenciado en su subjetividad procesos de recuperación en todos los sentidos posibles. Recuperación de la autoestima frente al peligro de ingresar a la fila de desocupados, recuperación del sentimiento de compañerismo y solidaridad frente al auge del individualismo exacerbado de la década menemista. Y sobre todo un sentimiento de triunfo que se concientiza ante cada pequeño paso logrado. El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas se define como un movimiento autonómico de todo poder y que se ha construido desde el accionar de las bases. Desde sus prácticas han ido construyendo valores contrapuestos a los hoy hegemónicos. Accionan desde la cotidianidad y en esa cotidianidad construyen el futuro, dando prioridad a la sociedad civil sobre el Estado. Y desde esta mirada, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es nueva forma de resistencia social a lo hegemónico. Por eso, los concejales abajo firmantes presentamos el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante del señor Marcos Paz repudia todo acto empresarial que tenga por objeto el vaciamiento de empresas radicadas en nuestra localidad. Artículo 2. Expresamos nuestra solidaridad hacia los trabajadores de dichas empresas que decidan, conformados en cooperativas y dentro de la normativa legal vigente, la continuidad de la explotación con el fin de proteger su fuente de trabajo. Artículo 3 de forma. Firman los concejales Soto, Sous, Casco, Magni. Sí, con respecto a la resolución estoy un 100% de acuerdo, porque creo que hemos tenido casos muy cercanos y sobre todo con esto familiarmente a mí que va a sentir el cierre de una fábrica. Que en un pueblo donde se necesita tanto mano de obra, un lugar que alberga a muchos trabajadores, evidentemente se hace sentir especialmente en la economía familiar, sino también en la economía general. En las cuestiones de los considerandos, vamos a ver que nos hacemos cargo. Yo me hago cargo, realmente, de la etapa menemista. Criticable y que ha llevado realmente, en muchos sentidos, a ese vaciamiento de muchas fábricas. Pero me parece que estamos siendo demasiado puntuales. Lo del gobierno del doctor Alfonsín lo podemos discutir. Pero nos olvidamos de la alianza. La crisis del 2001. Creo que políticamente, y esto lo hago sin intención de modificar nada, a mí lo que me lleva a votar es la resolución, que es realmente lo importante, y muchos de los aspectos que realmente sí sucedieron en el país y con los cuales estoy de acuerdo. Que gracias a Dios sí da la posibilidad de un cambio. Pero creo que yo no sería justo, esto lo digo de forma personal, si no quisiera notar también las discusiones que había a principios de los 80 sobre la economía,
no nos olvidemos de Austral y demás, y la crisis económica que pasó con el doctor Alfonsín, y de la crisis del 2001 con el doctor de la Rúa, que no solamente pasó lo que pasó con la crisis económica más terrible que tuvimos en los últimos años, sino también con los muertos que hay con la clase. Por eso, obviar esto, me parece que no sería justo con de lo que yo sí me hago cargo. Gracias, consejero. Bueno, en principio lo que nos consideramos no fue la idea, digamos, obviar o dejar de lado, digamos, alguna historia política contemporánea, sino enmarcar, digamos, creo que el gobierno de la Alianza lo que fue la continuidad del modelo neoliberal menemista. Por eso no fue resaltado, particularmente pienso que fue una continuidad. Con lo de Alfonsín, bueno, pese a no ser el partido al cual estoy afiliado, creo que es largo para discutir, pero sí estoy de acuerdo, por eso lo llevé a la mayúscula al gobierno. Es discutible. Para mí sí sufrió un golpe, digamos, corporativo, sufrió un golpe mediático, sufrió un golpe de mercado, sufrió un golpe eclesiástico, sufrió un golpe militar, sufrió todos los golpes habidos y por haber. Demasiado resistió, pero es discutible también, ¿no? Y bueno, en sí la finalidad de este proyecto de resolución, bueno, es como es darle quizás no un amparo judicial ni una solución definitiva a los trabajadores que puedan llegar a encontrarse, digamos, en esta situación, porque el único que les puede llegar a dar un amparo judicial es el juez. Y el amparo social, bueno, lo tienen a través del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, pero sí, digamos, como siempre digo, una voluntad política que ellos se sientan por lo menos contenidos y canalicen quizás alguna duda, digamos, desde lo político, que fue, digamos, que esa es la novedad, ¿no? Que actualmente desde lo político se apoya quizás esta clase de iniciativa que cuando comenzó este Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, lógicamente no estaba, es más, eran desalojados por la fuerza, eran mal vistos desde lo político, y desde lo político, digamos, se formaba todo un abanico hacia la sociedad, tratándolo más que delincuentes a esta gente, ¿no? Que lo único que hacían era proteger sus fuentes de trabajo y intentar, digamos, llevar a fin de mes un sueldo para su casa, ¿no? Creo que es inédito también dentro de la Argentina, es un caso, digamos, para el estudio del mundo, ¿no? Lo que ha sucedido acá. Pero bueno, lo anecdótico y quizás lo resolutivo de este proyecto es ese, que desde lo político estamos en una situación diferente a cuando se inició este movimiento nacional, que hay, digamos, una voluntad de apoyo y de asesoramiento para estos trabajadores, ¿no? Gracias, consejero. Sí, señor presidente, quería manifestarme, ¿no?, dentro de este marco declarativo que ha tomado el Consejo este año, donde votamos este tipo de proclamas en las diferentes sesiones, en esta particular, ya que como va a compartir, ¿no?, del tema que estamos en contra de las empresas locales, pero ya como lo plenamente, en cuanto a que sea desconcentrado en Machucado, que sea mención a una empresa Galaxia, en este momento grave problema para muchos compañeros que están sin trabajo, más de 100 familias, que alguna vez se quedó sin trabajo, saben el trastorno que provoca esta familia, que el jefe o a un integrante de la familia quede sin trabajo. Yo lo que quería decir que en este caso particular de la empresa, ha venido el doctor Armena o representante de la empresa, pero creo yo que durante años hicieron las cosas mal ahí, y alguien dejó de mirar, dejó por otro lado, no cumplió con sus deberes de contralor. Evidentemente, acá voy realizando un primer informe que presentamos el año pasado,
cuando se dieron cañones atmosféricos que colocaban sus mangueras en una cámara del sistema platal, en la esquina de la Escalita Italia. En ese momento luego el señor Ramírez, funcionario municipal, salió por los medios locales, es decir, que estaban autorizados a hacer eso. Es decir, yo creo que hay que cuidar a la gente que trabaja en Marcos Paz, pero también hay que controlarla, porque después tenemos otros problemas. Hoy, quizás, si en su momento algún funcionario municipal hubiese controlado eso, hubiese llevado las zonas que tenían que hacer, hoy Acumar hubiese controlado y lo hacían familias que están sin trabajo, podrían haber seguido haciendo Me gusta aclarar echar las culpas, digamos, a un contralor del municipal que no tiene que tener, digamos, una empresa quiebra o se vacía por culpa de sus empresarios, no por culpa de un municipio. Digamos, eso que quede claro. Si no realizaron las reformas que Acumar, digamos, seguramente les solicitó durante más de una vez, porque Acumar está yendo, digamos, a todas las empresas y va 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 veces. Digamos, por eso, digamos, si Acumar, digamos, le hizo observancia y no la cumplió, no es el municipio, digamos, el responsable de que esta empresa termine como terminó, digamos. Es desviar, digamos, el foco del conflicto, digamos. No es ilógico pensar de esa manera, digamos, que pensar de la manera que nos manejamos en los 90, ¿no? Digamos, si realmente el concejal Arbeltera piensa que una fábrica quiebra por un desfasaje o por no controlar al Estado, digamos, es reivindicar las barbaridades que han hecho los empresarios con esta empresa y con todas las empresas que han quebrado en este país. Digamos, creo que es desviar el foco de atención. Yo no quiero desviar el foco de atención, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que esta empresa particular hoy estaría trabajando. Si no fuera por la clausura de Acumar, estaría trabajando. Y Acumar clausura porque evidentemente estaban las funciones dadas para que trabaje. Y hay reclamos de vecinos, de gente de hace años. Pero Acumar no es el municipio. Pero el municipio, los inspectores no controlan. Pero Acumar no es el mamoreno. Vamos cada uno. Sí, sí, como se dijo recién, hace muchos años que está funcionando esa fábrica con problemas. Se la ha intimado más de una vez. Yo creo que hoy, en esto que coincidí con la concejal, hay organismos provinciales que son los encargados de ya controlar este tipo de empresas. Antes nos costaba a nosotros controlarlo y había que estar constantemente porque cuando se instalan determinadas fábricas, se instalan en las afueras de la zona urbana y empieza a poblarse en Marcos Paz y terminan encerradas en un barrio. Y esto también ocurrió con esta empresa. Con las consecuencias lógicas de una infraestructura que no aguanta y que los vecinos no tienen por qué soportar tampoco. Esa es una de las posibilidades de que no funcione, pero no es la fundamental. Acá ha ocurrido otro problema mucho más profundo y que realmente tiene que ver con lo económico. Y en esto sí, yo no voy a reivindicar las políticas de vaciamiento. Yo creo que todos sabemos hasta dónde nos da el bolsillo. Y todos sabemos que tenemos 100 pesos, puedo gastar hasta 100 pesos y no puedo gastar más y me tengo que guardar 30 por las dudas. Acá está en juego la vida de familias, el proyecto de familias, los chicos para que puedan acceder a la escuela, para que puedan acceder a lo elemental que es vestirse y comer. Creo que no se ha tenido en cuenta por la parte empresarial esto. Y esto creo que es lo fundamental de estas empresas. De una vez por todas tenemos que entender que la Argentina busca un cambio donde el trabajador tenga dignidad y pueda, o sea, en algún momento llegar a la tan ansiada justicia social a través del trabajo. Porque ojalá que no tengamos que soportar estas injusticias, que se mejoren, que inviertan, porque es un problema de inversiones, no quieren invertir, todo tiene que ser ganancia. Y si no invertimos en mejorar
el estado de estos establecimientos termina como termina, pero no es el punto fundamental, porque eso creo que para este tipo de establecimientos le hubiese sido muy barato solucionar ese problema. Yo creo que lo que les salió más caro a los trabajadores es que se cierren. Bueno, no, nada más, te digo brevemente, decir que la empresa cierra por una cláusula formal es simplificar el tema de una manera, me parece, extrema. Evidentemente no fue ese factor, que además es contradictorio con la política que ha tenido Humar. Todos sabemos que son innumerables las implicaciones de nuestro objetivo en lo personal, de dar oportunidades, incluso también no se contradiría demasiado porque la política del Estado actualmente la preservación a todo lugar de la fuente de trabajo. A mí me parece que tanto nada, coincido en todo con lo que dice el concejal Carlos, que hay una conducta interventiva, ¿no? Interventiva o responsable, o como se va a llamar, de las personas que, como decían, la empresa. Entonces, quitarle responsabilidad al dueño de la empresa en esta situación, me parece bueno. Sí, lo último, señor presidente, yo en un momento dije que decían especialmente por eso, para fumar. Sí, dijiste que contra la cláusula los temas económicos y mala administración, hoy no están trabajando sobre los temas económicos y lo mala administración de la empresa por haber seguido. Y en cuanto no tiene responsabilidad, a mí se ve al secretario de gobierno, porque por haber asumido este nuevo cargo, se presentó en la fábrica, no con un concejal, con otros miembros del gobierno, a decirle al dueño que se tiene que poner en la regla. Así que bueno, a mí se ve que no tiene nada que ver, inútilmente. Concejal Soto. Sí, estaba ante el concejal Albertela y me recuerdo a cuando reglamentariamente cuando un concejal no uso de la palabra y otro ya prefirió que la usó, el que tiene la prioridad es el que no usa uso de la palabra. Estamos totalmente entre amigos y todos aprendiendo un poco como es esto. No, yo en realidad no tenía intenciones de intervenir, porque me parece que estoy absolutamente representado con lo que ha escrito mi compañero del bloque, el concejal Soros, que una vez más, y cada vez que presenta un proyecto, si bien siempre lo más importante de una norma es obviamente el articulado, nos remite a esta cuestión histórica que yo creo que es imprescindible tener presente. Que en el mismo sentido muchas veces lo ha hecho también Miguel Achucarro para actuar con honestidad intelectual y que permanentemente incluye en los proyectos que presenta esta cuestión de la reflexión y que nos lleva a poder reflexionar de lo que ha pasado en nuestro país y nos revive algunas cuestiones y cuestiones que digo, aunque a veces hemos discutido en este consejo que vamos hacia atrás, vemos cosas hacia atrás y yo considero que son imprescindibles. Justamente para tener un futuro más deseado, mejor, hay que tener en cuenta presente, hay que tener en cuenta pasado para no reiterar estos errores. Entonces, en primer lugar, destacar el proyecto del concejal Sol, ante todo porque lo considerando nos hace reflexionar sobre esta historia reciente de Argentina y que, vuelvo a repetir, no está esto en el pasado, es presente. La semana pasada, la otra, sin ir más lejos, señor presidente, viendo distintos programas políticos, veía entre los invitados a caballo, en varios programas, a Lemes Renicó, que respondía a este gobierno que decía que puso dólares, sus pesos ya pesos, Melconian, es decir, toda una droga, es decir, hoy vigente, por eso es tan importante lo que dicen los considerando, aunque coincido también con los profesionales de la oposición, falta de realidad y falta de otras cuestiones, otros momentos históricos que también tuvieron incidencia en apoyar, con relaciones carnales esta cuestión neoliberal, otros por continuidad y otros por convencimiento y otros por obligación, pero en definitiva todos tienen sus virtudes y sus responsabilidades. Pero digo, está más vigente que nunca reflexionando, porque estas últimas semanas, y hablando de distintos temas, que el dólar, que la economía, que las restricciones de la aduana,
estos gurúes, que no son otra cosa que empleados, y lo han sido siempre, y que han sido nuestro ministro de Economía, pero no han dejado de ser nunca empleados de las grandes corporaciones, están más vigentes que nunca. Creo que ningún concejal que vea los programas de noticias va a ver que están más vigentes que nunca, porque los reciben, al del corralito, al del que depositó dólares recibe dólares, eso, los que hablan de esta cuestión de que el mercado, que hay que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, están más vigentes y son hoy figuras estelares de los programas políticos de la Argentina, salvo raras excepciones. Entonces es muy importante que lleguemos a esta reflexión, donde por un lado, por convicción, defender las cuestiones de una empresa, digamos, de los trabajadores para que no pierdan su fuente de trabajo, que puedan mantener a su familia, y eso estamos todos de acuerdo, lo dijeron todos, pero también estar, digamos, atentos, porque estos artífices, esta desgracia terrible que tuvo la Argentina, cada uno con mayor o menor responsabilidad, están vigentes, están agazapados, y tienen su respaldo político en muchos sectores. Por eso no está mal lo que dice Consular Show, que a veces en el discurso introyectado tenemos esta práctica tan común de que ya forma parte de nuestro lenguaje, de nuestra manera de pensar, y esto está bien, por ejemplo, que nos vuelvan a decir que volvamos al Fondo Internacional, que vayamos a buscar crédito del exterior, esas tasas terribles. Nosotros tenemos un país donde la ANSES, hoy, digamos, los fondos de pensión, que en su momento se privatizaron, nos prestaban dinero, por ejemplo, el gobierno de la Rúa, a unas tasas altísimas que eran los propios dinero de los jubilados, de los trabajadores en actividad que apostaban, y nos prestaban nuestro propio dinero a una tasa altísima. Esos tipos que hoy, perdón el término, vienen y siguen reclamando que hay que volver a esa etapa, están más vigentes que nunca, están organizándose. Y creo que en esto, por lo menos la mayoría del Consejo, estamos de acuerdo en que esta resolución no solo apoyar a los trabajadores, repudiar el hecho de los empresarios que vacían para su propio beneficio empresa y se van con las ganancias, sino también destacar lo considerando, aunque vuelvo a decir, considero que también falta y hay que ponerlo en la historia. No es que hablar del pasado a veces es, no pensar en el futuro. Yo considero que es imprescindible hablar del pasado para entender el presente y para tener un mejor futuro. Para terminar, señor presidente, en cuanto a la cuestión de la responsabilidad que tiene un municipio sobre los controles, está absolutamente justificado, eso se lo puede culpar a cualquiera, pero no a alguien que conoce leyes. La 11.459, la erradicación de empresas que involucran terceras categorías, está tipificada por la ley provincial y establece sin lugar a dudas quién es el órgano de contralor. Si no fuera así, y porque este Consejo se expidió declarando a Marco Martini empresa no grata, ya no estaría acá si no fuera que tuviera una empresa de tercera categoría. Y cuando queremos, como los inductivistas que veían una paloma blanca para decir todas las palomas son blancas, reducir estas cuestiones tan importantes, pero tan graves, como estamos hablando de las que pueden quedar desocupadas un montón de ciudadanos de Marcos Paz que tienen que mantener su familia, es no tener honestidad intelectual. Porque entonces obliga a una cuestión, querer pensar que esta empresa cierra o porque no se han hecho controles. Por supuesto el municipio, dentro de las competencias jurisdiccionales que le corresponde, le dice usted tiene que ajustarse a derecho. Lo hacemos todos los días. Ha sido una empresa muy difícil esta, porque en su momento, y en este consejo hay concejales que no me van a dejar mentir, el ingreso de camiones por año atmosférico de cargar la planta cloacal eran 100 por día. O porque lo mandaba el vecino atrás que no creía que del pueblo del vecino que creía que éramos el patio trasero, o con una mísera tasa de 30 pesos. Y colapsaba el sistema de la cloaca, era terrible. Hoy yo en un momento, señor presidente, y después de mucho trabajo en este consejo, que lo sigo reivindicando como la esencia del debate y que hemos logrado muchas normas juntos, yo he expresado muchas veces en los medios de comunicación que hemos logrado una cierta cantidad de normas que hoy protege a Marcos Paz, que antes no existía. Por ejemplo, hoy está prohibido y puede haber que alguien se así, entró un camión por año. Antes entraban todos los días y hubo que crear la norma para que no entre. Siempre pasa, pero es así. Tenemos que ir perfeccionando todos los días. Yo creo que el gran tema emblemático de la contaminación de Marcos Paz es Marco Martini. Y no escucho que digan, che, vamos a hacer la mea culpa, vamos a tener una necesidad intelectual y trabajemos en conjunto. No alcanza a veces una norma. Entonces, si uno tuviera que utilizar la misma metodología, de que cualquier problema que hay, todo la tiene la culpa a él, que actualmente el gobierno, todo la tiene la culpa que antes gobernaba, no avanzamos.
cuestión de analizarlo a los efectos de mejorar. Decir, sí, esto es lo que buscamos nosotros, lo reformamos. En esto es lo que buscamos nosotros, lo reformamos. Estamos abiertos a eso. Lo acaba de decir concejal Achucarro con el tema anterior, señor presidente. No estábamos de acuerdo con que se haya involucrado en dos ejercicios el dinero que llegó a la Nación para justamente hacer cloacas, obras de cloacas, extensión de red de cloacas de los Aromas Santa Catalina, involucró el ejercicio, la plata llegó en términos administrativos, no es lo más prolijo. Pero trajeron documentación, ese es nuestro espíritu. El área de mejorar, lograr consenso, ese es nuestro espíritu. Ahora, no van a cubrir que hoy los mismos que no veían otra cosa señalen esto de prolijo. Por eso festejo la honestidad intelectual de llegar a su cargo. Y yo me hago cargo. Es ese cargo. He escuchado en este consejo, inclusive no de concejales que tienen varios periodos, de concejales no, que si no hablemos del pasado. Todo es culpa del presente, como que no había que resolver cuestiones del pasado. Vigente, más vigente que nunca. Fíjate que la cuestión del juicio de la sociedad italiana, el municipio de Marcopán, lo terminamos resolviendo el acuerdo de pago de 2 sesiones. Estamos o no más vigente que nunca. A veces lo pasado hay que resolverlo. Entonces, como un mensaje más de alguien viejo en el consejo, como varios que estamos acá. Hagámonos cargo de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros que estamos gobernando, los que gobernaron, que hay cuestiones que le damos y hay cuestiones que algunos le darán a nosotros. Pero busquemos con la honestidad intelectual el mejor objetivo, sin pensar que la política es solamente para pasar ese objetivo de tener una buena imagen de la sociedad, es decir, señalar con el dedo toda la culpa la tienen otros, toda la culpa la... Muy, me parece, justo, equitativo, como lo planteó el concejal Achucarro. Que esto está entre justo, mirar para el futuro, mejorar todos los días. Y vuelvo a repetir, este municipio tiene normas que hoy nos protegen que no existían. Y bienvenido porque la votamos entre todos. Es más, el proyecto que prohíbe el ingreso de camiones forales para cargar la planta de local es de la oposición y lo hemos votado a un grado. Cuando años y años lo tuvimos alentando y no pudimos porque no teníamos mayoría. En un momento se puso. Y bienvenido sea. Yo siempre digo que es el pilar de mi mala, mediocre, buena o espectacular función como concejal. El pro, contra, el sí, el no, lo positivo, lo negativo, son imprescindibles para mejorar las ideas. No lo inventé yo. Lo dijo un cura francés que hizo un revisionismo, una compilación del marxismo que se llama Henry Lefebvre. Y ese ha sido el motor de mi función como concejal en todos estos años. Respetar la opinión del otro, tratar de aprender de la reflexión del otro y llegar a una conclusión en común. Pero vuelvo a decir, la 11.452 hace muchos años está vigente. Y muchos años hemos luchado contra los secretarios de medio ambiente de turno de la provincia, que cuando venían a hacer controles previamente le avisaban a la empresa y vos fuiste también a chutar como jefe, digamos, secretario de gobierno de esta cuestión. Hoy creo que funciona mejor y quiero recordar que el medio de comunicación tuvo un compromiso del gobernador de la provincia y del responsable de la OPD, dice Molina, para relocalizar Marco Martín. Y creo que tenemos que insistir con esto en qué estado está, en qué situación está, y para que se cumpla ese compromiso, entre otras cosas. Ese tiene que ser el espíritu de este Consejo Deliberante y del gobierno de Marcos Paz. Concejal. Señor presidente, yo en cualquier momento voy a ser práctico radical y acá va a haber otro que va a ser pobre y peronista. Se venden las cosas como se le ocurra a quien se le ocurra. Menos mal que al final reconoció que el proyecto lo habíamos presentado nosotros, porque si no, ya hasta el proyecto nos robaron. Pero hablando de honestidad intelectual, lo que el concejal Soto obvia, no sé si por desconocimiento o intencionalmente, es decir que ese instrumento que estaba para garantizar que a las cloacas vinieran solamente se tirara la mierda de Marcos Paz y no la de Merlo, la de Mariana Costa, fue de alguna manera, entre comillas, derogada por otra ordenanza que dice que, por ejemplo, podía venir gente de afuera que alguna vez hubiera pisado Marcos Paz, digamos. O sea que esa ordenanza dejó de ser vigente cuando quienes no tenían la mayoría la tuvieron. Es decir, que tanto lo que anhelaban para tener la mayoría, cuando la tuvieron, lo que hicieron fue anular la ordenanza, que en teoría suspiraban para tener la mayoría. Y eso está vigente, y la que está vigente es esa.
la que dice que si alguien tiene domicilio en Marcopá, no importa que tenga otra sucursal en Mariano Acosta, en Merlo, en Ferrari o en la capital, mientras traiga la mierda de fuera acá, no hay problema. No es así. Bueno, dígamelo que no es así, eso es una ordenanza, señor. ¿Cómo que no? No es así. Ah, bueno. Si es una cuestión de precio, está bien, pero busquemos la ordenanza y conoce la ordenanza, o sea, como conoce la ordenanza, y conoce la ordenanza, en todo caso el intendente, porque el 17 de mayo del año 2006 firmó un convenio con la empresa Canto por la que el municipio permite que la fábrica vuelque sus efluentes líquidos a la red local domiciliaria, previo al tratamiento de los mismos. O sea, si hace un convenio con una fábrica para hacer algo que va a influir directamente en la salud de los marcopacenses, ¿cómo no va a poder tener la capacidad de vigilar si ese contrato se respeta o no? Entonces, volvamos al origen de este proyecto, que no queremos que sea desvirtuado. Nosotros lo que dijimos y a lo que se refirió la consejera Rantela es que esto podría haberse previsto con anterioridad. Y le digo por qué, porque ha habido hasta cierta, no estamos hablando de una empresa cualquiera, estamos hablando de una empresa donde, gracias a las buenas relaciones, la sentada que tiene el señor intendente, tiene cierta intimidad con el dueño de la misma. No estamos en las mismas condiciones con otra empresa. ¿Y por qué le digo esto? Porque 2 días antes de que falleciera el compañero Néstor Kirchner, que nos habíamos acercado a la Casa Rosada para hablar con el compañero Landazzo, pudimos ver que estaba en un café donde nos pusimos como lugar para reunirnos antes de entrar, que estaba presente el señor intendente, su hermano Pablo Furuchet y el señor Barriola. Voluntariamente se acercó a un miembro de la comitiva que integramos y le comentó que estaba para pedirle un subsidio al ministro de Economía para poder comprar una fábrica en Mar del Plata. Entonces, hay cierta relación de intimidad entre el intendente, y que felicito, digamos, que me parece buena, entre el intendente y el empresario. Ahora, si en una empresa similar se firmó un convenio y nosotros, es decir, cuando digo nosotros, digo, una señora Vilma Loza, del barrio de Estación de La Paz, y la amiga de Esteban Rolando, concejal de Marcos Paz, tuvimos que llamar a la CUMAR para decirle que la empresa Tanto, que había firmado un convenio con la municipalidad el 17 de mayo del año 2006, que estaba ubicado por el entonces secretario de Obras Mimando, esa empresa traía por la cañería que viene desde el tren de Rivadavia hasta Ayacucho y Rivadavia su suelo lácteo sin ningún tipo de tratamiento, y por un caño por debajo de la tierra llegaba y lo volcaba en la zanja que va directamente a un afluente del Matanza-Riachuelo. En ese momento, usted recordará que la señora Ana Acevedo, creo que en ese momento era inspectora general, una vez nos enrostró en un estudio de radio local al señor Bruce y a mí, tirándole un talonario de que ella era empleada de la CUMAR. Entonces yo digo, si era empleada de la CUMAR y nosotros mismos que no éramos empleados de la CUMAR, una realidad que era que hay una contaminación de una empresa que firmó un convenio con la municipalidad de Marcos Paz y no se dieron cuenta, y lo que nos dimos cuenta es una señora que vive como a 15 cuadras de ese lugar y otro que vive a algunas menos de ese lugar. ¿Cómo puede ser que quien está pagado, quien está obligado por la función, no se haya dado cuenta? Entonces, si en esa empresa que firmó un convenio y hay un compromiso, pero si no, ¿para qué firmó un convenio si yo no me voy a preocupar si usted vuelca en las condiciones que vivo? En este convenio por la que el municipio permite que la fábrica vuelque sus efluentes líquidos a la red local domiciliaria previo tratamiento. Y si no la vuelca previo tratamiento, no la volcaba previo tratamiento. La tiraba tal cual salía de la empresa. Era suelo lácteo.
Entonces, esto, si en un lugar actuó de una manera, ¿por qué no puede actuar en el otro lugar de la misma manera? Además, teniendo cierta proximidad en la relación con este empresario. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo no se anticipó esto en lo que iba a desencadenar? Indistintamente, yo no estoy sacando de responsabilidad al empresario. La tiene. Ahora, esto no es la cuestión de una sola responsabilidad, es la cuestión de una concurrencia de situaciones que llevan a esta realidad. Tendrá que ver, tal vez, no tengo idea, algún reclamo gremial, tendrá que ver alguna malversación de los ingresos, pero lo que no dudamos, y es de lo que nosotros somos control, es que el Ejecutivo pudo haber anticipado esta situación por un montón de detalles que nosotros consideramos. De todas maneras, lo esencial de este proyecto es la declaración de estos artículos que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Señor presidente, después yo acercaré con el amigo concejal y analizaremos la ordenanza que plantea y se modificó, que no es lo que plantea. No plantea que pueden ingresar camiones por año. Habla de qué oficinas comerciales se pueden radicar en el distrito para ofrecer el servicio de desagote de pozos. Ojalá que en poco tiempo se pueda lograr que el 100%, como lo plantea la CUMAR, a través de la ley 26.168, con la creación de este organismo, que el 100% de los ciudadanos de Marcopaz tengan cloaca y tengan agua corriente. Entonces esto tal vez se subsane en un tiempo peritorio. Lo que sí vuelvo a disentir, y no quiero por supuesto sacar cuál es el centro del objetivo de este proyecto, que es el tema de repudiar el ordenamiento de la empresa y apoyar a los trabajadores. Yo creo que sigo insistiendo que seguimos etapa de aprendizaje, así como el concejal Tobio Rolando dice que hay que anticiparse. Yo quiero ¿por qué no se anticiparon esta cuestión de resignificar una zona que era rural y terminaron radicando una empresa industrial de residuos tóxicos? ¿No? ¿Por qué nos anticiparon? ¿Por qué hasta el mismo artífice que era gobierno desde aquel entonces decía me engañaron, me confundí un incinerador con una fábrica de pintura? ¿Por qué, por ejemplo, usted recorre Marcopaz? ¿Y por qué no lo vieron en aquel entonces? No sé, usted vio que estaba a 15 cuadras y hoy no vio en aquel entonces que va a la Milagrosa, tiene avícola vecino, va al Lucero, tiene avícola vecino, va al Bernaconi, tiene avícola vecino, va a la Isla María, tiene avícola vecino, cuando había una ordenanza de erradicación de uso de suelo y se habilitaba cualquier cosa en cualquier lugar. Me molesta y no coincido, y yo voy a hacer la defensa cerrada del intendente, porque no es que tiene connivencia o una intimidad con el empresario, la tuvo con las acacias porque había que erradicarlo, porque a alguien se le ocurrió habilitarlo en Carlos Pellegrini y Libertad. Y para que no se pierda la fuente de trabajo y garantizar la tranquilidad de los vecinos, hubo que conseguir, por ejemplo, crédito a tasa preferencial para que la empresa se erradique de ese lugar que generaba contaminación, ruido, todo tipo de contaminación, y no se anticiparon. O sea, llegamos en un momento ya tan prolijo que decían quiero habilitar una chanchería arriba de una terraza y daba curso. Ahora, eso me molesta. Que en vez de pensar en positivo, en general y buscando que todos los días mejore, yo no me hago el distraído cuando veo que hay cosas que no corresponden. Hoy el concejal en la Comisión de Labor Legislativa planteó, por ejemplo, mira, vamos a ingresar un pedido de informe por la orden del día porque hemos visto tal situación y por supuesto le damos curso. Nadie tiene intención de ocultar nada. Ahora esta cuestión casi compulsiva o un modo operante de que cualquier situación, de cualquier cosa que pase, lo primero que tengo como alternativa de explicación, como hipótesis, es connivencia, error, falta de control. Me parece que es absolutamente canallesco si no se asume la responsabilidad de que no viste nada. Ahora ves todo, ahora tenés un telescopio. Antes no veía que hemos resuelto en este consejo, como trabajadores de este consejo, para erradicar empresas que estaban en pleno centro urbano. O avícola, o lo rural del rural, o ¿cómo se llama? Y donde es, digamos, residencial, es residencial, señor presidente, es residencial. Ahora, en estos últimos tiempos, y festejo, señor presidente, que a partir de la creación de la CUMAR ha habido clausuras, inclusive de grandes empresas, como puede ser la Pompeya en su momento para que se redecúe, ha habido clausuras de avícolas
Ahora, ¿por qué tenemos un proyecto que se está tratando, por ejemplo, con profesionales de resolidificar? ¿Por qué? Y porque a instancia de la CUMAR, señor presidente, y en ese momento ni se hablaba, y eso tiene razón el concejal Chucarro, estaba en la 3283, no estaba en la 11453, y no estaba en la 2668 de la CUMAR. Hay que empezar a erradicar. Y la avícola era donde está la avícola, y la chanchería donde está la chanchería, y lo rural es lo rural, y lo industrial es lo industrial. Entonces, vuelvo a festejar, y no es para chicanear al concejal Rolando, al concejal a Chucarro, que por lo menos me dice, me hago cargo de lo que corresponde, y yo me hago cargo de lo que corresponde, pero no vivo señalando y no me hago cargo de lo que yo voté, de lo que yo hice, porque esto no era que estaba todo hecho, señor presidente, ¿eh? No era que estaba todo prolijo y después tenemos que soportar que el mismo tipo que no está desprolijado te dice que es prolijo que sos. Y transmite, en cierto tiempo. Había 400 remisos porque era otro tiempo. Entraba sin cambiar la plata porque era otro tiempo. Cobraban dos tipos desconocidos la falta de tránsito era otro tiempo. Entonces no soy yo el que viene a hablar del pasado. Ustedes tiran te tiran el indicio o el estímulo para que vos vengas a decir, flaco, no hay que tener tanta autoridad para señalar todo. Flaco, hagámonos todos cargo de nosotros mismos, nuestras responsabilidades, lo de ahora, lo de antes y de lo que viene. Y tengamos los pantalones largos para pensar en Marcopá, en el presente y en el futuro. Sin hacernos los distraídos de que antes no vean ciegos y ahora tienen microscopio, no sé, tienen telescopio. Yo, para terminar, quisiera ver que volvamos al tema porque estamos yendo del marcar 3 puntos por los cuales empezó este debate, ¿no? Primero, en lo que hace a considerandos, remarcar lo que a mí políticamente me parece que tiene que ver. En definitiva no cambia el sentido de la resolución que nosotros hemos apoyado. En lo que hace a mi posición personal con respecto a la empresa, a alguna empresa local que ha entrado en esta situación, es en realidad un porcentaje por su deficiencia ambiental, que era notoria y es notoria desde hace muchos años, y fundamentalmente yo creo que esta empresa entró en una situación financiera que no pudo soportar. Y precisamente, como se está hablando muy bien, porque estuvo presente cuando ocurrió ese encuentro, ampliarse sin saber que a veces uno gasta más de lo que corresponde y después vienen las consecuencias. Son las 3 cosas que me constan de acuerdo a lo que yo leí de este proyecto. Una argumentación política de la cual considero válida muchas de sus apreciaciones, a que creo que le faltan algunas otras. El tema de la situación ambiental de algunas fábricas que algunas vienen de los años 60, o sea, tampoco nos lleva la culpa al intendente anterior, la fábrica de ácido, la Barriola, la fábrica de la que está acá en la ruta, la de como esta de los adhesivos allí, reciclados. Cuando vino un estudio, precisamente por el tema Marco Martini, se pidió como reconocimiento de todas las empresas, no solamente de Marco Martini, para ver en qué situación estaba. Porque las leyes ambientales cambiaron también. No es lo mismo la situación ambiental por el conocimiento del medio ambiente que hay hoy al que había hace 30 años, o hace 40. Y bienvenido sea que las cosas cambien y funcionen mejor. Pero yo creo que en este caso, lo que yo sí valoro de este proyecto es el hecho de que Marcopá no puede perder fuerza de trabajo. Tenemos que defenderla y tenemos que defender a nuestros vecinos para que puedan trabajar y que no tengan que padecer lo que padecen muchos otros vecinos de tener que viajar en las condiciones miserables que viajamos y que lamentablemente, a pesar de tantas reuniones también, nunca hemos podido mejorar. Simplemente eso. Bueno, pasemos ahora a la votación de esta resolución. Los concejales que estén por la afirmativa, por unanimidad, se aprueba.